Bienvenido. Imagina una luz que parte en silencio desde una estrella lejana, una hebra luminosa que recorre un océano oscuro hasta tocar lo que llamamos aquí, por una simple convención, un año luz. En lo profundo del cielo nocturno, la idea de un año luz actúa como un puente entre lo humano y lo casi inimaginable. Transforma distancias enormes en una medida que podemos susurrar y sostener en la mente. Al pensar en años luz, no pensamos en kilómetros y cifras frías, sino en viajes de luz que duran años, en historias de fotones que viajan tan solo para contar cómo era el universo cuando empezaron su camino. La luz viaja por el vacío a una velocidad determinada, conocida como la velocidad de la luz. Sé que en el vacío alcanza aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Esa velocidad es la razón por la que usamos años luz como unidad. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año. En términos prácticos, es un mapa de tiempo convertido en espacio, una manera poética y precisa de medir cuánto separa un punto del cosmos de otro. Silenciosamente, esa distancia nos deja ver el pasado. Mirar una estrella a 10 años luz es mirar a cómo era esa estrella hace 10 años. Mirar una galaxia a millones o miles de millones de años luz es abrir una ventana a la infancia del universo. En ciertos lugares del cielo, la luz que contemplamos hoy nació cuando culturas humanas apenas comenzaban a trazar mapas. Esa luz ha cruzado expansiones y vacíos, ha pasado por nada y ha llegado hasta aquí, hasta un pequeño punto de observación que llamamos Tierra. Con el tiempo, las palabras año luz han tomado una cualidad casi mítica, porque sirven para nombrar la grandeza sin perder el gesto íntimo de la distancia. Es una medida con voz. Mientras tanto, también es útil imaginar escalas más pequeñas para anclar la mente. La luna está a una distancia que la luz recorre en cerca de 1,5 segundos, el sol a unos 8 minutos luz. Estos números, suaves y concretos, nos ayudan a empezar a sentir la amplitud. Silenciosamente, la velocidad de la luz, descubierta y medida con precisión gracias a científicos como Ole Romer en el siglo XVII, y más tarde caracterizada de forma espectacular por Albert Einstein en sus teorías, se convierte en una regla y en un compás para todo el cosmos. En la historia de la astronomía, el concepto de medir distancias a través de la luz ha sido un hilo conductor. Desde las primeras observaciones de paralaje por Friedrich Bessel, que permitieron calcular distancias estelares, hasta métodos modernos como la utilización de cefeidas, las estrellas variables estudiadas por Henrietta Swan-Leavitt, que revelaron distancias a galaxias vecinas. En lo profundo de este primer encuentro con los años luz, podemos mantener una sensación de intimidad. Imaginar fotones como mensajeros pacientes que cruzan el vacío, cada uno con su propia historia escrita en longitud de onda y tiempo. En ciertos espacios de la Vía Láctea, una nube difusa de gas llamada nebulosa de Orión, por ejemplo, se extiende a lo largo de cientos de años luz. Esa imagen de una cuna estelar inmensa ayuda a poner en contexto nuestra posición, pequeña pero observadora. Con el tiempo, también empezamos a sentir que los años luz son una herramienta de narración. Nos permiten contar historias cósmicas con ritmo y medida, donde cada número es un pulso de tiempo transformado en distancia. Silenciosamente la mente puede pasear desde detalles tangibles, como el hecho de que la estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, o Proxima Centauri, cuyo nombre científico es Rigil Kentaurus C, está a poco más de 4 años luz, hasta la vastedad de imágenes que se abren cuando pensamos en galaxias a millones de años luz. Mientras tanto, la naturaleza del vacío, ese medio por el que viaja la luz, se revela casi como un paisaje silencioso. No es la ausencia total, sino un escenario donde campos y partículas aparecen y desaparecen, donde la luz es una viajera entre oleadas cuasi etéreas.
En lo profundo, al imaginar los años luz, también hacemos contacto con una noción de tiempo que se extiende más allá de nuestras rutinas diarias. Un año luz es una cuerda que enlaza pasado y presente, una memoria luminosa que llega retrasada pero clara. Con el tiempo, al dejar que estas ideas se asienten, podemos practicar un modo de observación suave. Mirar el cielo como quien escucha una historia antigua, sabiendo que cada punto brillante es una voz distante contando algo que sucedió hace mucho. Silenciosamente, las cifras se vuelven imágenes. Una medusa estelar que late en la noche, brazos espirales que se extienden durante decenas de miles de años luz, y la sensación de que la luz es al mismo tiempo un mensajero y un puente. Mientras tanto, al cerrar este primer paseo, el concepto de año luz queda plantado como una semilla, simple en su definición, pero capaz de brotar en la mente en forma de infinitas ventanas hacia el tiempo y la distancia. En este primer tramo, la invitación es quedarse con una imagen sencilla. La luz como viajante que no pide nada, que solo obedece leyes profundas y variaciones en su camino. Imagina un fotón nacido en el corazón de una estrella, empujado por reacciones que burbujean en su núcleo, y luego emprendiendo una travesía que puede durar años, siglos o mucho más antes de llegar a nosotros. Esa imagen, aunque extensa, nos acerca a procesos íntimos. La fusión nuclear que alimenta al Sol, la danza de partículas y el lento pulso de una estrella que expulsa luz en cada latido, nos recuerda que cada rayo que vemos es un testigo y memorias de luz. Imagina una sábana de noche muy oscura, salpicada de puntos que titilan sin prisa. Un año luz es, ante todo, una medida que toma esa noche y la convierte en una regla amable. Es la distancia que recorre la luz en el transcurso de un año. La luz en el vacío viaja a una velocidad constante que los científicos llaman c, y esa velocidad es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Cuando multiplicamos esa velocidad por la duración de un año, obtenemos una distancia que usamos para ordenar el cosmos en términos que podemos imaginar. En términos sencillos, la luz sale de una fuente, por ejemplo, de una estrella y viaja en línea recta hasta que encuentra algo que la desvíe o la absorba. El vacío del espacio, aunque no es un entorno sin propiedades, permite que la luz avance casi sin obstáculo, y esa travesía se puede medir en tiempo. Como el tiempo y la distancia están íntimamente relacionados cuando hablamos de luz, convertir un año en una distancia es una forma natural y poética de entender el cosmos. Si intentas imaginar cuánta distancia es un año luz, piensa en esto. La luz viaja tan rápido que puede dar la vuelta a la Tierra unas 7 veces en un segundo. A esa velocidad, en un solo año la luz recorre una distancia enorme, que los humanos preferimos simplificar con la expresión un año luz en lugar de enumerar ceros y cifras difíciles. Es una manera de transformar lo abstracto en algo que la mente puede palpar con imágenes. En lo profundo de una definición simple, hay también una conexión con la historia de la astronomía. La medición de la velocidad de la luz fue sugerida por primera vez por el astrónomo danés Ole Romer en 1676, al observar los eclipses de las lunas de Júpiter. Su intuición fue que la luz tardaba un tiempo perceptible en recorrer las distancias entre la Tierra y las lunas jovianas. Más tarde, experimentos precisos y teorías como las de James Clerk Maxwell y finalmente Albert Einstein consolidaron la velocidad de la luz como una constante fundamental de la física. Cuando describimos un año luz, también estamos describiendo una ventana temporal. Ver una estrella a 100 años luz de distancia significa que la imagen que recibimos hoy comenzó su viaje hace 100 años. Es un retrato del pasado. Así, la unidad no solo mide espacio, sino que nos conecta con la historia. Cada fotón que llega es una pequeña carta del tiempo pasado. En la práctica astronómica, usar años luz facilita comparar objetos.
decimos que Próxima Centauri está a algo más de 4 años luz, que la nebulosa de Orión se extiende por varios cientos de años luz, y que la galaxia de Andrómeda está a unos 2 millones de años luz. Esas frases suenan suaves si las pronunciamos con cuidado, pero detrás de ellas hay distancias que expanden nuestra imaginación como un telón que se abre poco a poco. La luz misma se presenta en distintas formas, desde la visible hasta el infrarrojo o el ultravioleta, y cada una viaja a la misma velocidad en el vacío. Sin embargo, cuando la luz atraviesa medios como el gas interestelar o nubes de polvo, su camino puede cambiar. Algunas longitudes de onda se absorben, otras se dispersan, y toda esa interacción nos habla de los lugares por los que ha pasado la radiación. En cierto modo, hablar de años luz es también hablar de escala y de metodología. Los astrónomos disponen de varias técnicas para medir distancias cósmicas. Una de las más directas es el paralaje estelar, que consiste en observar el aparente cambio de posición de una estrella respecto a un fondo más lejano cuando la Tierra se mueve en su órbita. Este método fue empleado por Friedrich Bessel para medir la distancia a la estrella 61 Cygni en 1838, lo que marcó un hito en la astronomía moderna. Para distancias mayores se emplean candelas estándar, objetos cuya luminosidad intrínseca es conocida, como las supernovas tipo Ya o las estrellas variables cefeidas, cuyo estudio por Henrietta Swan-Leavitt permitió relacionar el periodo de variación con la luminosidad verdadera. Midiendo cuánta luz nos llega de esos objetos y comparándola con lo que se espera, los astrónomos pueden inferir a qué distancia se encuentran, usando años luz como la unidad que hace la comparación intuitiva. Además, la expansión del universo introduce otra capa de relación entre tiempo y distancia. Cuando miramos galaxias muy lejanas, su luz aparece desplazada hacia el rojo, un efecto llamado corrimiento al rojo, que indica que el espacio mismo se ha estirado desde que esa luz partió. En esos casos, decir que una galaxia está a un determinado número de años luz exige matices. Hablamos del tiempo que ha tardado su luz en llegar y de la distancia actual, que puede ser mayor debido a la expansión cósmica. En la mente calma que observa estas ideas, un año luz se convierte en una herramienta para contar historias del universo. Nos permite alternar entre lo cercano y lo remoto sin perdernos en cifras. Nos da una medida humana para lo que sería, de otro modo, abrumador. Al pronunciar años luz, la voz baja tiende un puente entre la pequeñez cotidiana y la inmensidad celeste. Silenciosamente, también aprendemos a dejar espacio para la sorpresa. Los objetos y los fenómenos que medimos en años luz suelen guardar secretos. Muchas veces, la luz que llega a nosotros ha sido moldeada por nubes, tormentas estelares o campos magnéticos. Otras veces, ha viajado sin apenas interrupciones, trayendo consigo información casi pura del origen que la produjo. En ese sentido, entender un año luz es aceptar una forma de humildad, reconocer que nuestra mirada siempre tiene un retraso temporal, y que cada observación astronómica es, en realidad, una conversación con el pasado. La belleza de esa idea es que convierte la distancia en memoria. Es un puente entre distancia, tiempo y memoria silenciosa. Imagina ahora la velocidad de la luz como una corriente continua, invisible pero real, que atraviesa el vacío con una constancia casi ritual. Esa corriente tiene un nombre corto en la física, c. Es la cifra que dicta ritmos y límites en el universo. C es aproximadamente 290 y 9.792 kilómetros por segundo. Dicho de otra forma, es una velocidad tan peculiar que transforma nuestra intuición sobre el movimiento en algo nuevo y sereno. Piensa en un fotón como en una pequeña embarcación ligera lanzada desde la superficie cálida de una estrella. Esa embarcación no necesita remos ni viento, es empujada por la energía misma que la creó.
En lo profundo, la teoría de James Clerk Maxwell nos enseñó que la luz es una onda electromagnética, y más tarde el concepto de fotón, introducido en trabajos de la física cuántica, nos ofreció la imagen de paquetes discretos de energía. Juntas, esas ideas pintan una luz que es a la vez onda y partícula, una doble naturaleza que viaja sin prisa y, sin embargo, con una velocidad que desafía cualquier comparación cotidiana. Si intentas sentir lo que significa esa rapidez, puedes hacerlo así. La luz puede dar la vuelta a la Tierra casi 7 veces y media en un solo segundo. Esa cifra, casi hipnótica, convierte un planeta en un pequeño punto frente a la danza de fotones. Un simple rayo desde un faro terrestre recorre distancias que nosotros tardaríamos horas en recorrer. La luz lo hace en fracciones de segundo, y por eso los astrónomos prefieren hablar de años luz cuando las distancias dejan de ser manejables con kilómetros. Hay una historia de medición detrás de esa velocidad. En 1676, Ole Romer observó las lunas de Júpiter y entendió que la llegada retardada de sus eclipses dependía de la posición relativa de la Tierra. Su intuición fue la primera pista de que la luz no era instantánea. Siglos después, científicos como Hippolyte Fizeau y Léon Foucault realizaron experimentos de laboratorio que midieron la velocidad de la luz con mucho mayor precisión. Finalmente, Alberta Michelson refinó esas mediciones a finales del siglo XIX y principios del XX, y su nombre quedó ligado a la búsqueda de exactitud en la velocidad de la luz. Cada paso en esta historia añade un matiz. La luz es rápida, sí, pero también es una constante que podemos conocer y acercar con instrumentos humanos. En lo sensorial, esa rapidez crea escalas que rozan lo inimaginable. Cuando decimos que una estrella está a 4 años luz, no solo sumamos números, estamos imaginando fotones que han viajado 4 años de su vida para alcanzarnos. Cada segundo de ese viaje es un susurro antiguo. Cuando miramos más lejos, a galaxias situadas a millones o miles de millones de años luz, es como sostener en la mano páginas arrancadas de un libro muy viejo. Las letras que leemos son imágenes de un pasado remoto. La velocidad de la luz también fija límites. Es la máxima velocidad que la información puede alcanzar según la teoría de la relatividad especial de Einstein. Eso significa que nada, ninguna señal ni ninguna nave puede sobrepasar a c. No es una regla arbitraria, es la estructura misma del espacio y el tiempo la que se pliega en torno a esa cifra. Desde ese punto de vista, se actúa como un compás silencioso que organiza cómo ocurren las cosas, incluso en los rincones más tranquilos del cosmos. En ciertos lugares del cosmos, la luz viaja con una paciencia que asombra. Al atravesar nubes de gas o polvo interestelar, su avance cambia. Algunas longitudes de onda se absorben, otras se dispersan y la trayectoria se curva levemente. Esas interacciones son como piedras y remolinos en un río, y cada alteración deja una huella que los astrónomos pueden leer. La luz que nos llega desde una nebulosa está, muchas veces, teñida por los materiales que ha cruzado, y en esa coloración se esconden pistas sobre temperatura, composición y movimiento. Con el tiempo, la mente acostumbra a imaginar distancias gigantescas en términos de tiempo. Un año luz equivale a la distancia que recorre la luz en un año, aproximadamente 9,46 billones de kilómetros. Esa cifra, que parece fría en números, se vuelve poética cuando la asociamos a imágenes. Fotones que parten, estrellas que parpadean, galaxias que susurran historias de infancia. Cada cifra es un portal sensorial que transforma lo distante en algo cercano por la vía de la imaginación. Silenciosamente, la velocidad de la luz también introduce nociones curiosas de simultaneidad y tiempo relativo. Para un observador en la Tierra, dos eventos separados por muchos años luz no pueden comunicarse instantáneamente. Sus relaciones se miden por la demora luminosa.
En la práctica, eso crea pequeñas desincronías entre lo que pensamos que sucede en un punto del cielo y lo que en realidad ocurrió. Mirar una supernova lejana es recibir la noticia con siglos o milenios de retraso, como si el universo enviara memorias empaquetadas en fotones. Mientras tanto, hay microsorpresas en la forma en que la luz revela estructuras. Por ejemplo, algunos objetos astronómicos emiten rayos que viajan millones de años luz, como chorros relativistas expulsados por núcleos activos de galaxias. Esos chorros, lanzados por agujeros negros supermasivos como los que observamos en galaxias activas, se extienden como largos hilos luminosos que desafían la intuición sobre tamaño y tiempo. Cada hilo es una evidencia de fuerzas profundas que organizan materia y energía en escalas titánicas. Con el tiempo, también aparece una sensación de calma al observar que, pese a su rapidez, la luz no es una prisa desordenada. Viaja según leyes simples y elegantes, y esas leyes nos permiten leer el universo con una claridad sorprendente. La constancia de C nos regala una coherencia. Cuando medimos tiempos y distancias luminosas, estamos haciendo música con un metrónomo universal. En lo profundo de estas imágenes, la velocidad de la luz se transforma en una metáfora para la paciencia del cosmos. Cada fotón que nos alcanza ha cruzado oscuridades y distancias, a veces alterado, a veces intacto, y llega como testigo. La luz es al mismo tiempo una velocidad y una memoria. Es la manera en que el universo se comunica con quien sepa escuchar. Y ahí, en esa escucha, podemos percibir que la rapidez de la luz no es un límite frío, sino un tejido silencioso que mantiene unidas las historias del tiempo y el espacio. Los astrónomos prefieren hablar en años luz porque esa unidad transforma números abrumadores en imágenes que la mente puede sostener con calma. Imaginar kilómetros cuando se trata de distancias estelares es poco práctico. Un solo año luz equivale a más de 9 trillones de kilómetros, una cifra que, en la voz cotidiana, se disuelve en ceros. En cambio, decir 10 años luz o 100.000 años luz introduce ritmo, una escala que respira y que permite comparar sin perder la tonalidad poética del espacio. Usar años luz es, ante todo, una forma de ordenar mentalmente el universo. Cuando los objetos celestes se enlistan en años luz, podemos construir mapas mentales en los que lo cercano y lo remoto se alternan con una cadencia amable. La Luna, a poco más de 1,5 segundos de luz, el Sol a 8 minutos, Próxima Centauri a poco más de 4 años luz. Esas referencias actúan como hitos que nos ayudan a situarnos. Luego, al escuchar que la Vía Láctea mide decenas de miles de años luz de diámetro, la escala se despliega ante nosotros con una gentil progresión. Además, los años luz implican una relación íntima entre distancia y tiempo, y esa relación es útil para pensar en procesos cósmicos. Los astrónomos no solo miden dónde están las cosas, sino cuándo sucedieron. Cuando se dice que una supernova ocurrió en una galaxia a 100 millones de años luz, se entiende que lo que vemos es la explosión tal y como fue hace 100 millones de años. La unidad integra, por tanto, una dimensión temporal que convierte la observación en una conversación con el pasado. Otra razón práctica es la coherencia con la naturaleza de la luz como herramienta de medida. La luz es el principal mensajero del universo observable. Casi toda la información que recibimos proviene en forma de radiación electromagnética que viaja a C. Medir en años luz aprovecha esa realidad. Usamos la luz para medir la luz. Es un recurso elegante y eficiente que evita transformaciones innecesarias entre sistemas de unidades y enfatiza la relación entre lo que observamos y el tiempo que tardó en llegar. Además, la unidad simplifica la comunicación científica y divulgativa. Para un público general, hablar en años luz despierta imágenes y curiosidad,
Para un colega astrónomo, facilita comparaciones rápidas y evita la fatiga mental de manejar exponenciales grandes. Es una convención que refina tanto la precisión como la accesibilidad. A nivel pedagógico, los años luz sirven como escalones para entrar en escalas mayores. Empezar con minutos luz para el Sol, luego con años luz para las estrellas y después con millones o miles de millones de años luz para galaxias y cúmulos, es un trayecto que acompasa la mente. Es como aprender a caminar en una habitación, luego en un jardín y finalmente en un paisaje infinito. Cada unidad acompasa el crecimiento de la imaginación. En términos históricos, la elección de años luz refleja un largo proceso de descubrimiento. Las primeras estimaciones de distancias estelares fueron conceptualmente desafiantes, y el desarrollo de técnicas como el paralaje, el estudio de cefeidas y las supernovas tipo Ya, y la medición del corrimiento al rojo, consolidó un conjunto de herramientas que dialogan naturalmente con la idea de medir en años luz. La unidad no nació por capricho, emergió como la forma más coherente de traducir observaciones luminosas en distancias entendibles. Silenciosamente, usar años luz también enfatiza la naturaleza limitada de nuestra visión. Todo lo que podemos ver está dentro del universo observable, definido por la distancia que la luz ha logrado recorrer desde el Big Bang. Pensar en años luz invita a reconocer que nuestra imagen del cosmos es siempre parcial y dependiente del tiempo de tránsito de la luz. Esa aceptación es dulce y a la vez humilde. Nos recuerda que la ciencia trabaja con señales retardadas, con memorias luminosas que nos alcanzan en distintos momentos. En ciertos contextos técnicos, los astrónomos siguen usando unidades alternativas como parsec, que equivale a aproximadamente 3,26 años luz y está vinculada al paralaje. El parsec es útil en cálculos porque conecta de forma directa la medida angular observada con la distancia física. Sin embargo, para el oído y la imaginación humanos, el año luz resulta más intuitivo y evocador, y por eso prevalece en la comunicación hacia el público. La elección del año luz también ayuda a comparar tamaños y estructuras. Decir que la Vía Láctea tiene unos 120.000 años luz de diámetro y que el cúmulo de Virgo se extiende por millones de años luz crea contrastes que la mente asimila con facilidad. Es una forma de visualizar jerarquías cósmicas, sistemas estelares, galaxias, cúmulos, filamentos de la gran estructura. Cada nivel se sitúa en una banda de años luz que convierte lo abstracto en un paisaje ordenado. Además, la unidad favorece una narrativa poética y científica a la vez. Para quienes narran el cosmos en tono contemplativo, los años luz son perfectos. Mantienen la precisión necesaria y al mismo tiempo suenan como medidas de viaje y memoria. Un oyente puede imaginar, sin esfuerzo, que la luz es una viajera que cuenta historias acumuladas en cada kilómetro recorrido y que cada año luz es un capítulo en una crónica extendida. Con el tiempo, el uso de años luz invita también a una actitud reflexiva ante la escala humana. Nos recuerda que las estructuras cósmicas operan en tiempos y distancias que exceden nuestra vida, y que pese a ello somos capaces de leer y comprender esas escalas mediante herramientas sencillas. Ese reconocimiento no es abrumador, sino sosegado. La ciencia nos da un idioma que traduce lo enorme a términos que podemos entrevistar con la imaginación. Así, en resumen, los astrónomos usan años luz porque facilitan la percepción, integran tiempo y distancia, conectan con la naturaleza de la luz como mensajera, simplifican la comunicación y permiten construir mapas mentales ordenados del universo. Esa unidad es una brújula para la mente. Señala direcciones, marca distancias y, sobre todo, ofrece un ritmo sereno para recorrer el cielo. En la cercanía del cielo, nuestro vecindario cósmico parece una tela tejida con hilos de luz y distancia que podemos acariciar con la imaginación.
La luna, esa vecina plateada que tantas noches nos acompaña, está a apenas 184.000 kilómetros, una distancia que la luz cubre en aproximadamente 1,5 segundos. Pensar en ese tiempo es sentir la proximidad. La luz lunar nos trae un retrato casi inmediato, un reflejo de mares oscuros, cráteres y llanuras que han quedado impresos en su superficie desde eones de impactos y calma. El Sol, nuestra estrella cotidiana, ocupa un lugar distinto en esa escala íntima. La luz solar tarda cerca de 8 minutos en viajar hasta nosotros. Así, cada rayo es una carta breve desde el interior solar, donde la fusión nuclear convierte hidrógeno en helio y libera energía. Esa demora añade una nota de profundidad. El calor que sentimos es la memoria de procesos que ocurrieron minutos antes, un pulso luminoso y térmico que nos conecta con el corazón de la estrella. Más allá del sistema solar se extiende un vecindario de estrellas cercanas que, aunque distantes para la vida cotidiana, son nuestros vecinos en la Vía Láctea. Próxima Centauri, la estrella más próxima, está a unos 4,24 años luz. Conocida también como Alpha Centauri C, es una enana roja que emite menos luz que el Sol y cuya estrechez la hace tenue a simple vista, pero cercana en términos galácticos. El sistema Alpha Centauri incluye además a Alpha Centauri A y B, un par brillante que ha intrigado a la observación desde siglos. Esa cercanía nos recuerda que el cosmos tiene arquitecturas variadas. Algunas estrellas viven solas, otras en parejas o grupos, y sus relaciones dinámicas hablan de formación y gravedad. Barnard, nombrada por el astrónomo Edward Emerson Barnard, es otra vecina notable a unos 6,5 años de distancia. Su movimiento propio, la deriva perceptible en el fondo estelar, la hizo destacarse para los observadores clásicos. Es una enana roja con rasgos que nos enseñan que incluso las estrellas cercanas pueden ser discretas y llenas de sorpresas. La encantadora Sirius, la más brillante del cielo nocturno, está a unos 8,6 años luz y es, en realidad, un sistema doble. Su compañera, Sirius B, es una enana blanca, el remanente denso de una estrella que completó su ciclo. La coexistencia de una estrella luminosa y una enana blanca en un mismo sistema nos ofrece una lección tranquila sobre ciclos estelares y transformación. En el vecindario cercano también habitan cúmulos abiertos que se extienden por docenas o cientos de años luz. Las Pléyades, o M45, situadas a unos 444 años luz, son un grupo de estrellas jóvenes envueltas en nubes de polvo que reflejan su luz. Su imagen, a menudo asociada a mitos y nombres antiguos como 7 hermanas, muestra cómo la formación estelar ocurre a escalas que, siendo vastas, no nos son totalmente ajenas. Además, existen reservorios distantes de cuerpos helados como la nube de Oort, que rodea nuestro sistema planetario en una región difusa y extensa. Aunque sus límites se describen mejor en unidades astronómicas, su existencia nos recuerda que, más allá de los planetas, hay estructuras que se extienden hacia distancias que acercan la noción de fracciones de año-luz. La precisión en estas medidas ha aumentado gracias a misiones como Hipparcos y, más recientemente, Gaia. Estos satélites han medido paralajes con exactitud, refinando distancias y movimientos propios para millones de estrellas. Gracias a esos datos, muchos nombres que usamos hoy están acompañados por cifras fiables, lo que transforma la poesía del cielo en mapas numéricos de confianza. En ciertos casos, el vecindario cercano revela mundos propios. Próxima B, un planeta rocoso descubierto alrededor de Próxima Centauri mediante la técnica de velocidad radial, es un ejemplo que alimenta la imaginación. Un mundo que comparte la proximidad estelar con nuestra propia Tierra en términos galácticos, pero cuyas condiciones podrían ser muy distintas. Hallazgos como ese muestran que la cercanía en años luz
puede traducirse en posibilidades reales de estudio astronómico. También hay objetos con movimientos llamativos, como la enana roja, que es la estrella de Barnard con su notable movimiento propio, o sistemas con discos protoplanetarios visibles en telescopios modernos, donde la formación de planetas se desarrolla en tiempo casi detectable en escalas humanas extendidas. Estas observaciones nos permiten ver procesos en sus primeras etapas en regiones relativamente próximas. Con el tiempo, el vecindario se siente vivo. Las estrellas fluctúan en brillo, muestran actividad magnética y expulsan materia en ocasionales llamaradas. Próxima Centauri, por ejemplo, es conocida por su actividad estelar variable, con erupciones que alteran la luminosidad y generan condiciones que afectan a los planetas cercanos. Esas variaciones nos recuerdan que la cercanía no implica quietud, sino procesos constantes. A nivel humano, comprender estas distancias alimenta proyectos y propuestas. Iniciativas conceptuales como Breakthrough Starsat imaginan enviar nanocraft impulsados por velas láser hacia Alpha Centauri en tiempos reducidos respecto a generaciones humanas, aunque aún en el terreno de la ambición tecnológica. Tales ideas nacen de la medición en años luz y del deseo de atravesar, algún día, el vecindario estelar que hoy contemplamos solo con telescopios. En lo profundo de este paseo cercano cabe una imagen final: mirar el cielo nocturno y reconocer que cada punto brillante es una dirección y una distancia, un posible mundo y una historia. La luna nos habla en segundos, el sol en minutos, las estrellas vecinas en años, y en esa gradación encontramos un ritmo que invita a la contemplación. Cada nombre próxima, Alpha Centauri, Barnard, Sirius, es una puerta abierta, una invitación a recorrer con calma el vecindario que nos rodea en la vasta trama de la galaxia. Nuestros telescopios, desde los grandes observatorios terrestres hasta el telescopio espacial James Webb, actúan como lentes que amplifican esos susurros. Al combinar imágenes y espectros, los astrónomos traducen la luz en composición, movimiento y edad. Así, el vecindario cercano deja de ser solo distancia y se convierte en relato, tejido con datos y belleza para siempre. Imagina que suavemente la Vía Láctea se despliega como una isla nocturna inmensa, una espiral de luz suspendida en un océano oscuro. Al acercarnos con la mente, los años luz se convierten en las rutas que trazan sus brazos, en las distancias que separan los brazos del núcleo y en las profundidades donde habitan cúmulos y nubes de gas. Pensar la galaxia en años luz es como navegar lentamente por sus mares estelares, midiéndola con compases de tiempo-luz que nos permiten contener la vastedad en imágenes serenas. El disco de la Vía Láctea tiene un diámetro que ronda los 100.000 a 120.000 años luz, y ese número, aunque enorme, se vuelve comprensible si lo desgranamos en tramos. El Sol orbita a unos 27.000 años luz del centro galáctico, en lo que llamamos el brazo de Orión o, más precisamente, en un subbrazo llamado el brazo local, un punto tranquilo entre brazos mayores como Sagitario y Perseo. Imagina por un momento que recorres esa distancia como quien camina por una costa interminable. Los hitos aparecen espaciados, las luces estelares se agrupan y la perspectiva cambia lentamente. En el corazón de la galaxia se halla un bulbo densamente poblado de estrellas, donde la densidad estelar crece y los años luz se vuelven más cortos en la práctica observacional. El centro galáctico contiene un agujero negro supermasivo, Sagitario asterisco, SGR asterisco, cuya masa y presencia influyen en la dinámica de millones de estrellas cercanas. Aunque SGR asterisco está a unos 27.000 años luz de nosotros, su influencia se extiende en escalas que los astrónomos miden con precisión, observando movimientos estelares y emisiones que delatan la gravedad intensa en esa región. Silenciosamente, los brazos espirales,
regiones donde la formación estelar es más activa, se extienden por decenas de miles de años luz. Son como corrientes luminosas donde nacen estrellas jóvenes y brillantes, y donde nebulosas como la nebulosa de Orión ocupan porciones visibles que podemos imaginar en escalas de cientos de años luz. Esos brazos concentran gas y polvo, creando frentes que actúan como fábricas estelares, dando a la Vía Láctea una textura viva y cambiante. Los cúmulos globulares, por otro lado, se distribuyen en un halo más extendido y pueden hallarse a decenas de miles de años luz del centro. Estos conjuntos, compuestos por centenares de miles de estrellas antiguas, son fósiles galácticos que guardan memorias de los primeros tiempos. Cuando los observamos a través del prisma de los años luz, cada cúmulo es una cápsula temporal. La luz que nos alcanza nos habla de edades de miles de millones de años y de procesos primordiales que marcaron la formación temprana de la galaxia. Con el tiempo, la visión de la Vía Láctea incluye también el polvo interestelar, que oscurece y rojiza la luz que atraviesa sus nubes. Ese polvo hace que algunas regiones aparezcan como franjas oscuras en las imágenes telescópicas, y su presencia obliga a los astrónomos a usar diferentes longitudes de onda, como el infrarrojo, para penetrar capas y revelar estrellas escondidas. Estas técnicas nos permiten trazar mapas tridimensionales en años luz, reconstruyendo la estructura interna como si desenrolláramos una cartografía lenta y detallada. En ciertos sectores, los llamados brazos espirales contienen gigantes azules y cúmulos OB, estrellas masivas que iluminan su entorno y modelan el gas con vientos estelares. Sus regiones H2, nubes ionizadas donde el gas brilla por la radiación de estrellas jóvenes, pueden extenderse por decenas a cientos de años luz. Imaginar una de estas regiones es como ver una bahía luminosa en la isla galáctica, donde la luz y el gas se combinan en una coreografía lenta y armoniosa. Mientras tanto, las estrellas migran y las órbitas se entrelazan en una dinámica compleja que los astrónomos describen mediante simulaciones y observaciones de movimientos propios. Las medidas en años luz permiten seguir trayectorias y estimar tiempos de mezcla estelar. ¿Cuántas órbitas necesita una estrella para desplazarse a través del disco? ¿O cómo se dispersan los grupos estelares con el paso de millones de años? Es una coreografía a escala profunda, donde el tiempo-luz marca cada compás. La Vía Láctea no está sola en su vecindad, hay satélites galácticos como las nubes de Magallanes a unos 160.000 y 200.000 años luz respectivamente, y una población de galaxias enanas que orbitan en distancias que los astrónomos miden en decenas a cientos de miles de años luz. Estas compañeras aportan materia y alteran, con el tiempo, la estructura del disco y el halo, provocando estiramientos y corrientes estelares que se extienden por largos tramos y que los observadores descifran como huellas de encuentros pasados. En lo profundo, los filamentos de la gran estructura cósmica conectan galaxias y cúmulos en escalas que superan con creces la propia Vía Láctea. Pero centrarse en nuestra galaxia permite apreciar la complejidad contenida en unos pocos cientos de miles de años luz. Al recorrer mentalmente esos senderos, los años luz aparecen como unidades que nos ayudan a comparar el tamaño de regiones de formación estelar, la extensión del halo y la separación entre componentes estructurales, convirtiendo la enorme arquitectura en secciones comprensibles. Silenciosamente, los instrumentos modernos, como el Observatorio Espacial Gaia, han redefinido nuestro mapa galáctico, midiendo posiciones y distancias con precisión milimétrica para millones de estrellas. Gracias a esos datos, hemos mejorado la precisión de la distancia al centro galáctico, la forma del disco y la ubicación de los brazos.
Cada medida, expresada en años luz, refina el mapa y nos ofrece una cartografía cada vez más detallada y sensible a matices dinámicos. Con el tiempo, la sensación de navegar por la Vía Láctea en años luz genera una calma contemplativa. No es un viaje apresurado, sino una travesía lenta donde cada tramo revela materiales, edades y procesos. Las escalas temporales se estiran. Las estrellas nacen, viven y mueren en lapsos que pueden abarcar millones a miles de millones de años, y sus historias se entretejen a través de la luz que emiten, formando una narrativa que la astronomía descifra con paciencia. En una última imagen serena, imagina al observador pacientemente trazando líneas de años luz sobre el cielo, dibujando brazos y distancias, subrayando regiones de formación y halos antiguos. Esa cartografía íntima convierte la Vía Láctea en un lugar con proporciones suaves, donde la medida del tiempo-luz nos permite comprender la estructura sin perder la sensación de asombro calmado. Y al cerrar este tramo, la isla estelar permanece, girando con lentitud, una isla de luz que podemos visitar con la imaginación. En la penumbra del cielo, las nebulosas y los cúmulos estelares aparecen como manchas y jardines luminosos, y los años luz actúan como pinceladas que definen su extensión y su posición. Una nebulosa es, en esencia, una nube de gas y polvo donde la materia se agrupa, se enfría y con el tiempo puede dar lugar a nuevas estrellas. La nebulosa de Orión, catalogada como M42 por Charles Messier, es una de las más conocidas. Se extiende por decenas de años luz y alberga estrellas jóvenes, discos protoplanetarios y regiones H2 donde el gas brilla impulsado por la radiación de estrellas masivas recién nacidas. Al pensar en nebulosas en términos de años luz, la mente imagina franjas suaves de gas que ocupan regiones tan grandes como pequeñas ciudades cósmicas. La nebulosa trífida M20 mezcla zonas oscuras de polvo con regiones rosadas y azuladas que abarcan varios años luz. Mientras que la nebulosa de la hélice NGC 7293, conocida como el Ojo de Dios, muestra un diámetro de unos pocos años luz y representa la etapa final en la vida de una estrella parecida al Sol. Cada una de estas estructuras respira en escalas donde los años luz describen sus fronteras con claridad. Los cúmulos estelares vienen en dos tipos principales, abiertos y globulares. Los cúmulos abiertos, como las Pléyades M45, son grupos estelares jóvenes y algo dispersos, distribuidos a lo largo de decenas o incluso cientos de años luz. En ellos, las estrellas comparten origen y edad y se esparcen en un campo que podemos imaginar como un jardín estelar. Sus destellos azulados destacan en el firmamento y muestran un paisaje donde los años luz permiten dimensionar cada porción del grupo. Los cúmulos globulares, por contraste, son esferas compactas de estrellas muy antiguas que orbitan el halo de la galaxia. Omega Centauri, NGC 5139, es un ejemplo majestuoso. Contiene millones de estrellas y se extiende por más de 100 años luz. Estos cúmulos son fósiles vivos de la Vía Láctea. Su luz llega desde distancias de decenas de miles de años luz y revela edades que superan los 10.000 millones de años, guardando memorias de los tiempos en que la galaxia apenas comenzaba a formarse. Las medidas en años luz permiten comprender cómo nebulosas y cúmulos se relacionan entre sí. Algunas nebulosas actúan como viveros donde nacen cúmulos abiertos, y la escala de esos viveros estelares suele medirse en unidades de años luz o parsecs. Un parsec equivale aproximadamente a 3,26 años luz, y los astrónomos lo usan para describir regiones de formación estelar que pueden abarcar varios parsecs, es decir, decenas de años luz. En esas regiones, condensaciones de gas colapsan lentamente hasta formar estrellas, y cada núcleo denso ocupa apenas fracciones de un año luz. Silenciosamente,
Técnicas como la fotometría y la espectroscopía ayudan a desentrañar la estructura de nebulosas y cúmulos. Midiendo cambios en color e intensidad, los astrónomos determinan composición, temperatura y densidad. Esos datos se relacionan con las escalas físicas expresadas en años luz. Saber cuántos años luz mide una nube permite calcular cuánta masa contiene y cuál podría ser su destino en términos de evolución estelar. En ciertos casos, la posición de una nebulosa frente a otras estructuras revela historias de interacción. Nubes moleculares gigantes pueden colisionar o ser comprimidas por ondas de choque procedentes de supernovas, desencadenando episodios de formación estelar que se propagan lentamente a través de decenas de años luz. Cada zona iluminada por estas ondas ofrece pistas sobre la dinámica interna del medio interestelar, mostrando cómo los años luz se convierten en unidades narrativas que conectan causa y efecto. Los catálogos como el Messier o el New General Catalogue, NGC, incluyen tamaños expresados en años luz que permiten comparar objetos de distinta naturaleza. Desde un disco protoplanetario de apenas fracciones de año luz hasta una nube gigante que cubre cientos, la unidad de años luz acomoda todas las escalas con suavidad. Expresa desde lo íntimo hasta lo vasto sin perder coherencia. A veces aparecen micro sorpresas en estos paisajes. Objetos Herbig-Haro, asociados a estrellas muy jóvenes, expulsan chorros de materia que pueden extenderse por algunos años luz. Estos chorros marcan direcciones precisas y se iluminan cuando chocan con el gas circundante. Observarlos es como ver pinceladas dinámicas sobre un lienzo interestelar, pequeñas señales de procesos que revelan la juventud y la energía de las estrellas recién nacidas. Con el tiempo, la observación en múltiples longitudes de onda, especialmente en el infrarrojo, revela detalles ocultos tras el polvo. Telescopios como el James Webb penetran las capas densas de las nebulosas y muestran estrellas embrionarias, nudos de gas y estructuras internas invisibles en luz visible. Así, una nebulosa que parecía uniforme adquiere profundidad. Capas que se superponen, cavidades talladas por radiación y arcos que se extienden por varios años luz. En lo profundo, los cúmulos globulares, con diámetros de decenas o centenares de años luz, aparecen como esferas densas donde las estrellas han envejecido juntas. Sus diagramas color-luminosidad permiten estimar edades y rastrear procesos de evolución estelar que han ocurrido durante miles de millones de años. La medida en años luz proporciona la dimensión espacial de estas reliquias cósmicas y ayuda a compararlas con regiones de formación mucho más jóvenes. Mientras tanto, algunas nebulosas brillan gracias a líneas espectrales características, como las del hidrógeno alfa, que marcan regiones H2 donde el gas se ioniza por la radiación intensa de estrellas masivas de tipo OIB. Estas regiones pueden extenderse hasta centenares de años luz y representan activos laboratorios naturales donde la luz, el gas y los campos magnéticos dialogan con un ritmo lento y profundo. Silenciosamente, los filamentos y estructuras arremolinadas dentro de las nebulosas revelan que el espacio interestelar está lleno de texturas. Campos magnéticos, turbulencias y gradientes de presión moldean esa materia en escalas que van desde fracciones de un año luz hasta decenas. Esta diversidad crea un paisaje que los astrónomos exploran con modelos detallados, traduciendo sus hallazgos en mapas donde las distancias en años luz se delinean como contornos suaves. En cierto punto, el observador que sigue estas pinceladas celestes empieza a sentir que los años luz no son simples números, sino herramientas que permiten ubicar, comparar y entender los escenarios donde nacen y mueren estrellas. Cada nube y cada cúmulo contienen procesos que se despliegan en ritmos largos, y las escalas medidas en años luz ayudan a entrelazar nacimiento, evolución y disolución.
La imagen final queda suspendida con serenidad. Nebulosas y cúmulos componen paisajes de gas, luz y tiempo, donde los años luz son pinceles que delinean formas, profundidades y distancias. En esa pintura amplia, cada trazo es una historia antigua que el cosmos comparte con quien observa con calma. Imagina por un instante que cada rayo de luz que entra en tus ojos es una memoria que no pertenece a la Tierra, ni a nuestra época, ni siquiera a nuestra especie. Es la memoria del propio universo. Cuando observamos algo situado a millones de años luz, no estamos viendo cómo es ahora, sino cómo era cuando esa luz partió hace millones o miles de millones de años. La luz antigua es un mensajero paciente, que viaja desde edades remotas para entregarnos fragmentos de historia cósmica escritos en silencio. Ver una galaxia a 10 millones de años luz es recibir la imagen de un tiempo en que la Tierra todavía cambiaba de clima y forma, cuando los continentes estaban en otras posiciones y la vida apenas comenzaba a ensayar diversidad. La galaxia que contemplamos quizá ya ha cambiado su estructura. Quizás sus estrellas han envejecido, quizás ha colisionado suavemente con otras, pero lo que recibimos es un retrato congelado de aquel pasado. La luz viaja como si llevara consigo un álbum de fotografías antiguas, intacto, sin acelerarse ni detenerse, siempre avanzando hacia. En lo profundo de esta idea aparece la noción de universo observable. No vemos el cosmos como es ahora en su totalidad, sino solo hasta donde la luz ha podido llegar durante los 8.000 millones de años desde el Big Bang. La expansión del espacio, ese estiramiento continuo descubierto a partir del trabajo de Edwin Hubble, hace que algunas regiones se alejen tan rápido que su luz no podrá alcanzarnos jamás. Por eso, cuando hablamos de luz antigua, hablamos también de límites naturales, fronteras marcadas por el tiempo y la velocidad de la luz. Silenciosamente, el fondo cósmico de microondas, CMB, es el ejemplo más extremo de luz antigua. Es la radiación fósil que quedó del momento en que el universo tenía unos 380.000 años y pasó de ser opaco a transparente. Detectado por primera vez por Arno Penzias y Robert Wilson en 1964. Este fondo muestra variaciones extremadamente pequeñas, que los cosmólogos interpretan como semillas de las estructuras que luego formarían galaxias y cúmulos. Esa luz ha recorrido casi todo el tiempo del universo para llegar a nosotros, extendiéndose en una distancia que, debido a la expansión, supera los 40.000 millones de años luz. Es un susurro primigenio, una memoria que conecta nuestro presente con el nacimiento de la luz misma. Mientras tanto, cuando observamos cúmulos de galaxias situados a cientos o miles de millones de años luz, vemos cómo eran cuando el universo era más joven. La luz que llega desde el cúmulo de Virgo, por ejemplo, viajó más de 50 millones de años antes de tocarnos. Los cúmulos más lejanos, como Max J 1149, cuya luz partió hace miles de millones de años, muestran galaxias en formación, estrellas jóvenes y estructuras que estaban lejos de consolidarse. Esos retratos tempranos permiten comprender cómo crecen las galaxias, cómo se funden, cómo ganan masa y cómo se distribuyen en la red cósmica. La noción de mirar atrás en el tiempo se vuelve aún más profunda cuando imaginamos supernovas distantes. Cuando los astrónomos detectan una supernova tipo Ya en una galaxia lejana, están observando la explosión de una estrella que pudo haber ocurrido antes de que existieran los mamíferos modernos. Su luz, todavía vibrante en el espectro, trae información sobre composición, temperatura y expansión. Y en esas curvas de luz se esconden pistas sobre la energía oscura, esa fuerza misteriosa que acelera la expansión del universo y que constituye la mayor parte de su contenido energético. Con el tiempo, la luz antigua se vuelve un hilo narrativo. La galaxia de Andrómeda, situada a unos
5 millones de años luz nos muestra una imagen de sí misma de cuando nuestros antepasados humanos aún no existían. La luz que hoy vemos salió cuando los primeros homínidos apenas comenzaban a caminar erguidos en tierras africanas. Esa referencia convierte la mirada astronómica en una reflexión. Somos observadores tardíos dentro de un universo que ha estado contando su historia en silencio durante eones. En ciertos rincones del cielo, las lentes gravitacionales proporcionan microsorpresas. La luz de galaxias muy lejanas se curva en torno a cúmulos masivos, distorsionándose como si pasara por un cristal gigante. Este fenómeno, predicho por Einstein y comprobado décadas más tarde, permite ver objetos aún más distantes, ampliados y multiplicados. Cuando observamos una galaxia amplificada por una lente gravitacional, recibimos luz que puede haber viajado más de 10.000 millones de años. En esa luz se oculta información sobre épocas en que las primeras galaxias estaban naciendo. Silenciosamente, telescopios como Hubble y James Webb han captado imágenes de galaxias extremadamente antiguas, GNZ11, por ejemplo, cuya luz partió cuando el universo tenía apenas unos 400 millones de años. Esas galaxias están tan lejos que su luz está muy corrimiento al rojo, desplazada hacia longitudes de onda infrarrojas debido a la expansión cósmica. Verlas es como observar luciérnagas de los primeros minutos de la noche del universo. Cada una revela cómo comenzó la estructura, cómo empezó la formación estelar y cómo se encendieron los primeros focos de luz en la oscuridad primordial. Mientras tanto, la idea de luz antigua introduce una serenidad especial. Saber que cada estrella que miramos es, en realidad, una ventana a un tiempo distinto. La estrella de Neb, por ejemplo, situada a unos 600 años luz, muestra su luz tal como era cuando las primeras civilizaciones humanas comenzaban a trazar calendarios. Betelgeuse, a unos 550 años luz, ilumina nuestras noches con luz que partió mientras Leonardo da Vinci pintaba o mientras las rutas oceánicas empezaban a redibujar el mundo. En lo profundo, comprender la antigüedad de la luz transforma la mirada. Nos enseña que el universo no es un escenario fijo, sino una gigantesca historia contada en tiempo diferido. Cada punto luminoso es un capítulo, cada espectro es un párrafo, cada fotón es una palabra antigua escrita hace millones o miles de millones de años. La luz antigua no solo nos muestra lo que fue, también nos recuerda que formamos parte de esa historia, que somos lectores temporales de un libro que aún se está escribiendo. Y así la imagen final se posa con suavidad. Mirar el cielo es escuchar un eco inmenso que ha viajado más que cualquier viajero humano, que ha cruzado épocas, expansiones, colisiones y soledades cósmicas para llegar hasta nosotros. La luz antigua es la memoria del universo. Y cada noche, cuando levantamos la vista, nos convertimos en guardianes breves de esas memorias que siguen su viaje eterno. Los astrónomos han aprendido a medir distancias cósmicas usando la luz como si fuera una regla silenciosa, una herramienta que une la observación con la profundidad del espacio. Para entender cómo lo hacen, podemos imaginar cada técnica como un paso suave dentro de una escalera que va desde lo más cercano hasta lo más lejano. No es una escalera rígida, sino una corriente tranquila en la que cada método se apoya en el anterior, formando lo que los científicos llaman la escala de distancias cósmicas. Cada método usa la luz de una forma distinta, su posición, su brillo, su color, su tiempo. Y en todos ellos, la idea central es la misma. La luz viaja, cambia y responde a la distancia de una manera que podemos leer. El método más básico y directo es el paralaje estelar. Este método aprovecha un movimiento muy simple. Cuando la Tierra orbita alrededor del Sol, nuestra perspectiva cambia ligeramente.
Así como un dedo sostenido frente al rostro parece moverse respecto al fondo al alternar la vista entre un ojo y otro. Una estrella cercana también parece desplazarse un poco respecto a otras más lejanas cuando la observamos desde distintos puntos de la órbita terrestre. Ese pequeño cambio angular se llama paralaje. Friedrich Bessel fue el primero en medirlo con precisión en 1838, usando la estrella 61 Cygni. Su logro abrió una puerta inmensa. Por primera vez se pudo medir la distancia a una estrella a partir de sus cambios aparentes de posición. El paralaje se mide en ángulos diminutos, a menudo en milisegundos de arco, pero incluso un desplazamiento tan pequeño, combinado con la geometría simple de la órbita terrestre, revela la distancia en años luz. A medida que las estrellas están más lejos, su paralaje se vuelve demasiado pequeño para medir desde la Tierra. Ahí es donde entran instrumentos especializados como los satélites Hipparcos y Gaia, que observan el cielo desde fuera de la atmósfera y pueden detectar desplazamientos angulares minúsculos. Gaia, en particular, ha medido distancias de miles de millones de estrellas con una precisión extraordinaria, permitiendo mapas tridimensionales de la Vía Láctea donde cada estrella tiene coordenadas en años luz. Este método es tan fundamental que actúa como el primer peldaño de toda la escala. Cuando el paralaje ya no es suficiente, los astrónomos recurren al brillo. Aquí aparece la idea del brillo aparente y del brillo intrínseco. El brillo aparente es lo que vemos desde la Tierra, mientras que el brillo intrínseco es lo que una estrella realmente emite. Si se conoce el brillo real y se compara con el brillo observado, se puede calcular a qué distancia se encuentra. Cuanto más lejos está, más tenue parece, siguiendo una relación suave que depende de la luz que se dispersa sobre un área cada vez mayor. Pero la pregunta clave es, ¿cómo averiguar el brillo intrínseco? Para ello, los astrónomos recurren a candelas estándar, objetos cuya luminosidad verdadera es conocida. Entre estas candelas destacan las estrellas variables cefeidas, descubiertas en su naturaleza periódica por Henrietta Swan-Leavitt. Ella encontró una relación entre el periodo de variación de estas estrellas y su brillo verdadero. Cuanto más largo es el periodo, más luminosa es la estrella. Esta relación permite medir distancias a galaxias cercanas, ya que las cefeidas pueden verse a millones de años luz. Observar su periodo es como escuchar el ritmo de su corazón luminoso y a partir de ese ritmo calcular la distancia. Otro tipo crucial de candela estándar son las supernovas tipo Ya. Estas explosiones estelares tienen una luminosidad máxima muy consistente, por lo que sirven como faros extremadamente potentes. Cuando una supernova tipo Ya se observa en una galaxia distante, los astrónomos pueden deducir cuán lejos está al comparar su brillo real conocido con el brillo observado. Estas supernovas han permitido medir distancias de miles de millones de años luz y fueron esenciales para el descubrimiento de la aceleración de la expansión del universo, un hallazgo que señaló la existencia de la energía oscura. Con el tiempo, a medida que las distancias aumentan, los métodos se vuelven más sutiles. La luz no solo pierde intensidad con la distancia, también cambia de color. Debido a la expansión del universo, la luz de galaxias lejanas aparece, corrida al rojo, es decir, desplazada hacia longitudes de onda más largas. Este fenómeno, llamado corrimiento al rojo, fue identificado en el trabajo de Edwin Hubble. Cuanto mayor es el corrimiento, más rápido se aleja una galaxia, y al relacionar esa velocidad con la expansión cósmica, se puede inferir su distancia. Este método, conocido como distancia por corrimiento al rojo, domina las mediciones más profundas del universo observable. En ciertos lugares del cielo, pequeñas desviaciones en la luz ocurren por efectos gravitatorios. La luz puede curvarse al pasar cerca de objetos masivos, un fenómeno llamado lente gravitacional.
Esa curvatura puede amplificar o distorsionar la imagen de una galaxia lejana, permitiendo medir distancias que de otro modo quedarían fuera de nuestro alcance. Las lentes gravitacionales funcionan como espejos naturales que revelan objetos demasiado débiles o alejados. Mientras tanto, otras técnicas complementan la escala. El método de la secuencia principal en cúmulos estelares, por ejemplo, compara la luminosidad de las estrellas de un cúmulo con modelos teóricos, ajustando la distancia hasta que ambas coinciden. También se usan relaciones entre temperatura, luminosidad y tamaño para estimar distancias de estrellas individuales. Cada técnica añade precisión y refina la imagen global. Todas estas herramientas forman una estructura coherente: el paralaje para lo cercano, las cefeidas para lo intermedio, las supernovas y el corrimiento al rojo para lo muy lejano. Cada una usa un aspecto distinto de la luz: posición, intensidad, ritmo, color. Y todas juntas crean un mapa en años luz que permite a los astrónomos navegar la vastedad con calma. En lo profundo, medir distancias es escuchar cómo la luz cambia de voz a lo largo del camino, cómo se atenúa, cómo late, cómo se estira. La reflexión final emerge suave. Todos los métodos, desde los más sencillos hasta los más sofisticados, parten de la misma idea esencial. La luz viaja y en ese viaje deja pistas. Leer esas pistas no requiere prisa, solo paciencia. El universo, con su escala inmensa, habla a través de ellas, y los astrónomos han aprendido a traducir ese lenguaje luminoso en distancias que nos permiten comprender mejor la estructura y la historia del cosmos. Cada luz que medimos es una historia en tránsito, un hilo que conecta el lugar donde se emitió con el lugar donde ahora la recibimos. Y así, paso a paso, la luz se convierte en la guía serena de nuestras exploraciones. Imagina que levantas la mirada hacia un cielo infinitamente oscuro y en lugar de estrellas sueltas, ves archipiélagos enteros de luz. Cada uno de esos archipiélagos es una galaxia, una isla luminosa suspendida en la vastedad. Cuando hablamos de galaxias lejanas, los años luz se convierten en mapas que conectan puntos que nunca podremos recorrer físicamente, pero que la mente sí puede unir con calma. Una galaxia a millones o miles de millones de años luz no es solo un punto brillante. Es una historia compleja que viaja hasta nosotros en forma de luz antigua, moldeada por el tiempo, la distancia y la expansión del cosmos. Las galaxias más cercanas a la Vía Láctea, como la Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes, están a unos 160.000 y 200.000 años luz aproximadamente. Aunque lejanas, siguen perteneciendo a nuestra zona local. Su luz llegó hasta nosotros después de un viaje relativamente corto comparado con el de otras galaxias. Son como pequeñas islas adyacentes a la nuestra, conectadas por corrientes gravitacionales que revelan un vaivén silencioso en el borde exterior de la Vía Láctea. Un poco más lejos, la galaxia de Andrómeda, M31, se sitúa a unos 2,5 millones de años luz. Su luz salió cuando los primeros ancestros humanos apenas comenzaban a dar sus primeros pasos erguidos. Andrómeda es un espejo interesante, una espiral majestuosa que nos recuerda la forma de nuestra propia galaxia. A veces, imaginarla es como ver una isla hermana, una compañera distante con la cual la Vía Láctea terminará fusionándose dentro de unos miles de millones de años. Esa perspectiva pone el tiempo en capas suaves, donde los años luz se convierten en líneas de un mapa dinámico. Sin embargo, para comprender la escala real del universo, hay que viajar mucho más lejos. Las galaxias espirales, elípticas y irregulares que pueblan el espacio profundo pueden encontrarse a cientos de millones de años luz. El cúmulo de Virgo, por ejemplo, se extiende a unos 55 millones de años luz. Sus más de 1000 galaxias forman un paisaje cósmico rebosante de estructuras.
Galaxias elípticas gigantes que brillan como faros dorados, espirales delicadas donde la formación estelar continúa y agrupaciones que se mueven lentamente bajo la influencia gravitacional del cúmulo. Observar esta región es como contemplar un conjunto de islas lejanas que resplandecen en un mar de oscuridad tranquila. A medida que avanzamos en la escala, los supercúmulos emergen como continentes enteros de luz. El supercúmulo de la Niaquea, al que pertenece la Vía Láctea, abarca más de 500 millones de años luz. Su nombre significa cielo inmenso en hawaiano y describe bien la experiencia de imaginarlo. Aquí los años luz se vuelven unidades casi orgánicas, capaces de describir no solo distancias en línea recta, sino las corrientes gravitacionales que arrastran galaxias enteras en movimientos lentos. En este nivel, el cosmos se vuelve un mapa fluido donde cada isla luce suspendida dentro de un patrón que se extiende más allá de toda vista. Más lejos aún, en el universo profundo, aparecen galaxias cuyo brillo apenas se distingue del fondo oscuro del cielo. Estas galaxias, observadas con telescopios como Hubble y James Webb, se encuentran a miles de millones de años luz de distancia. Su luz ha viajado durante tiempos comparables a la edad del universo. Algunas, como GNZ11, tienen un corrimiento al rojo extremo y representan épocas en que las primeras estrellas estaban encendiéndose. Ver estas galaxias es como intentar distinguir un faro lejano a través de la bruma más antigua posible. Sus formas son tenues, sus colores estirados hacia el infrarrojo por la expansión constante del espacio. Silenciosamente, el concepto de expansión introduce una nueva forma de pensar en las distancias. A escalas muy grandes, las galaxias no se alejan porque se estén moviendo activamente como naves en un océano, sino porque el espacio entre ellas se estira como una tela. Este fenómeno fue descubierto gracias a las observaciones de Edwin Hubble, quien encontró que las galaxias lejanas muestran un corrimiento al rojo proporcional a su distancia. Esa relación, llamada ley de Hubble, sugiere que cuanto más lejos está una galaxia, más rápido parece alejarse. Los años luz, en este contexto, no solo miden distancia, también cuentan el ritmo de la expansión, un ritmo suave que convierte el universo en un tejido en crecimiento continuo. En ciertos momentos del viaje aparecen microsorpresas, galaxias con formas extrañas, distorsionadas no por su propia estructura, sino por la gravedad de otras galaxias que actúan como lentes naturales. Estas lentes gravitacionales amplifican y deforman la luz de galaxias aún más lejanas, permitiendo ver detalles que de otro modo quedarían ocultos. Cuando observamos esos arcos luminosos, estamos recibiendo luz que partió hace miles de millones de años y que ha sido guiada suavemente por la curvatura del espacio-tiempo. Mientras tanto, el estudio de galaxias lejanas revela procesos fundamentales. Muchas muestran signos de colisiones y fusiones, eventos lentos donde dos islas luminosas se acercan, interactúan y finalmente se convierten en una sola. Aunque este proceso pueda parecer violento, en la escala de millones de años se siente como un baile pausado. La interacción desencadena oleadas de formación estelar y reorganiza las estructuras internas. Cada una de estas colisiones ocurre a distancias que medimos en millones de años luz, y la luz que recibimos es el registro paciente de ese movimiento. A escala aún mayor, la red cósmica, una vasta estructura que conecta galaxias y cúmulos a través de filamentos de gas y materia oscura, aparece cuando vinculamos posiciones en miles de millones de años luz. Estos filamentos son como ríos de luz tenue, visibles solo cuando las galaxias se acumulan a lo largo de ellos. La red es una prueba de cómo la materia se agrupa siguiendo patrones influenciados por la gravedad desde los primeros instantes del cosmos.
Es una estructura tan grande que su verdadero tamaño solo se comprende cuando los años luz dejan de ser números y se convierten en imágenes mentales. Con el tiempo, la mirada hacia galaxias lejanas se convierte en un viaje meditativo. Comprendemos que cada punto borroso es un conjunto de miles de millones de estrellas, cada una con su historia, su ciclo y su posible sistema planetario. La luz que vemos es solo una parte de su esencia. El resto queda en su interior o en frecuencias invisibles para nuestros ojos. Sin embargo, al traducir esa luz en distancias, velocidades y formas, los astrónomos recrean la estructura del cosmos como si dibujaran un mapa que abarca todo el cielo. Al final, el viaje hacia las galaxias lejanas nos deja una sensación suave de humildad. Somos observadores en una pequeña esquina de una de tantas islas luminosas, mirando otras islas suspendidas en un océano que se expande sin prisa. Los años luz nos permiten comprender no solo la distancia, sino la trayectoria de ese crecimiento. Nos revelan un universo que, aunque lejano, se vuelve cercano cuando lo contemplamos con la paciencia de la luz que ha viajado hasta encontrarnos. La expansión del universo puede imaginarse como un océano inmenso que respira muy despacio, un mar de espacio-tiempo que se estira sin prisa y cuyos movimientos solo son perceptibles cuando se miden en millones o miles de millones de años luz. Desde nuestra pequeña posición en la Vía Láctea no sentimos este estiramiento, pero la luz que llega de galaxias lejanas trae marcas de ese crecimiento continuo. Es un cambio tan lento, tan profundo, que solo los años luz y la paciencia de la luz misma permiten comprenderlo. La idea de un universo en expansión surgió a partir de las observaciones de Edwin Hubble en la década de 1920. Hubble notó que las galaxias lejanas mostraban un corrimiento al rojo en su luz, una elongación hacia longitudes de onda más largas que indicaba que se estaban alejando de nosotros. Y de manera sorprendente, cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido parecía alejarse. Esta relación, conocida como ley de Hubble, sugiere que el espacio entre las galaxias se está expandiendo. No es que las galaxias viajen como barcos en un mar, sino que el mar en sí se está ensanchando bajo ellas. Los años luz se convierten entonces en marcadores de ese ensanchamiento, como distancias que contienen el eco de esa respiración lenta. Cuando pensamos en millones de años luz, pensamos en distancias tan vastas que solo la luz puede narrarlas. La velocidad de la luz es constante, así que cualquier cambio en la longitud de onda que observamos, ese corrimiento hacia el rojo, refleja cómo el espacio se ha estirado durante el viaje del fotón. Cada rayo de luz que analizamos es un testigo de la expansión, un mensajero que comenzó su viaje en un universo más pequeño y que llega ahora a un universo más grande. En cierto modo, esto hace que la luz antigua no solo nos hable del pasado de los objetos, sino también del pasado del propio espacio. El fotón que parte de una galaxia a 1.000 millones de años luz viaja dentro de un espacio que, durante ese tiempo, se ha estirado, expandido y transformado. Al recibirlo, leemos en él no solo su origen, sino la huella del camino, un estiramiento registrado como un cambio suave de color. Los años luz permiten traducir ese cambio en escalas temporales que la mente puede seguir. Silenciosamente, la expansión del universo no es uniforme en todos los lugares. A pequeñas escalas, la gravedad mantiene unidas a galaxias y cúmulos. La Vía Láctea y Andrómeda, por ejemplo, se están acercando, no alejando, porque su mutua gravedad supera la expansión del espacio entre ellas. Lo mismo ocurre dentro de cúmulos galácticos. La atracción local domina. Pero cuando miramos más lejos, más allá de cientos de millones de años luz, la expansión se vuelve el fenómeno dominante. Es como observar un océano donde pequeñas islas están unidas en grupos, pero el mar que las rodea se expande lentamente.
Con el tiempo, los astrónomos han refinado las mediciones de la expansión usando supernovas tipo ya como candelas estándar. A finales de la década de 1990, dos equipos de investigación, el IGZ Supernova Search-TEAM y el Supernova Cosmology Project, descubrieron que la expansión del universo no solo ocurría, sino que se aceleraba. Las supernovas lejanas aparecían más tenues de lo esperado, como si hubieran viajado más tiempo del previsto debido a una expansión creciente. Este hallazgo reveló la existencia de la energía oscura, una forma misteriosa de energía que impulsa la expansión acelerada. Los años luz, nuevamente, fueron esenciales para interpretar esas señales. La distancia medida por la luz permitía relacionar la lejanía con la intensidad observada y así deducir la aceleración. El concepto de energía oscura es tan extraño como fascinante. Constituye aproximadamente el 68% del contenido energético del universo y actúa como una presión negativa que impulsa la expansión. Aunque no sabemos qué es realmente, sus efectos son claros cuando trazamos el corrimiento al rojo en galaxias cada vez más lejanas. Allí, en distancias de miles de millones de años luz, la expansión se revela en toda su sutileza. Es como una corriente que se vuelve más rápida cuanto más lejos miramos, como si el océano cósmico respirara más profundamente en sus zonas más remotas. Mientras tanto, los modelos cosmológicos, como el modelo Lambda-CDM, Lambda Cold Dark Matter, describen cómo la energía oscura, representada por la constante cosmológica lambda, y la materia oscura fría moldean el universo. Para comprender estos modelos, los astrónomos combinan datos de la luz más antigua, como el fondo cósmico de microondas, con mediciones de distancias galácticas en miles de millones de años luz. Cada punto en ese mapa es una luz que ha viajado a través de un espacio en constante evolución. Cada distancia es un registro del crecimiento del universo. En algunos rincones del cielo, las lentes gravitacionales permiten medir la expansión de manera diferente. Cuando la luz de una galaxia muy lejana pasa cerca de un cúmulo masivo, su imagen puede dividirse en varias copias. Si esa galaxia contiene una fuente variable, como un cuásar, las variaciones de brillo aparecen en cada copia con retrasos distintos. Midiendo esos retrasos y aplicando la distancia en años luz, los astrónomos pueden estimar la constante de Hubble, es decir, la tasa actual de expansión. Esta técnica convierte unos pocos rayos de luz en relojes cósmicos que marcan el ritmo del universo. Con el tiempo, aparece una idea que parece paradójica a primera vista. Algunas galaxias están tan lejos que se alejan de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Esto no viola la relatividad, porque no es la galaxia la que se mueve a esa velocidad, sino el espacio entre nosotros el que se estira tan rápido. Los años luz ayudan a describir esta situación, permitiendo entender que, aunque la luz viaja a su velocidad máxima, el espacio puede crecer sin límite. Las galaxias en esas regiones nunca podrán enviarnos luz nueva. Son costas que se alejan más rápido de lo que la luz puede nadar, y su imagen se congela como una despedida suave en la historia del cosmos observable. En lo profundo de esta exploración, la expansión del universo se revela como un proceso tranquilo. No hay estallidos, no hay sonido, no hay movimiento brusco. Es un ensanchamiento continuo, casi meditativo, donde cada año luz se convierte en un latido lento. La luz que recibimos es el resultado de ese latido. Su color, su brillo y su forma nos cuentan cómo ha cambiado el camino, cómo el océano cósmico ha ido respirando durante miles de millones de años. La imagen final es serena. Un universo que se abre como una flor inmensa, un espacio que se expande despacio, llevando consigo galaxias que flotan como barcos silenciosos. Y nosotros, desde esta orilla diminuta, entendemos su crecimiento gracias a un mensajero paciente. La luz que viaja por años luz
guardianes del tiempo y del espacio, narradores del ensanchamiento de un cosmos que sigue respirando en calma. Imaginar los límites del universo observable es como asomarse a una frontera silenciosa, una línea suave donde la luz que viaja hacia nosotros se detiene no por un muro, sino por el simple hecho del tiempo. El universo observable no está definido por una barrera física, sino por la distancia que la luz ha podido recorrer desde el inicio del cosmos. Cada fotón que recibimos hoy emprendió su viaje hace miles de millones de años, y los años luz son la forma en que medimos hasta dónde llega esa travesía. Cuando hablamos de un límite, hablamos en realidad del alcance de la luz, de la extensión de las memorias que han logrado alcanzarnos. El universo tiene unos 13,8 mil millones de años, pero debido a la expansión del espacio, la región desde la cual nos llega luz se extiende a unos 46 mil millones de años luz en todas direcciones. Este radio define el universo observable, una esfera en cuyo interior habitan todas las galaxias, cúmulos y estructuras de las que podemos recibir luz. Imagina esa esfera como una burbuja suave, transparente, rodeándonos sin ruido. Más allá de ella existe más universo, tal vez infinito, pero sus señales aún no han tenido tiempo de alcanzarnos. Para comprender esta frontera, debemos recordar que cada año luz representa no solo distancia, sino tiempo. La luz que viene de una galaxia situada a 10.000 millones de años luz partió cuando el universo era mucho más joven. Quizás cuando las primeras estrellas apenas comenzaban a encenderse en regiones dispersas. Mirar tan lejos es mirar hacia atrás, hacia una época en la que el cosmos tenía otras tonalidades, otra densidad, otro ritmo. Esa mirada hacia atrás dibuja la frontera entre lo que podemos ver y lo que permanece oculto en la noche más profunda. Silenciosamente, el fondo cósmico de microondas, la primera luz que el universo pudo emitir cuando se volvió transparente, unos 380.000 años después del Big Bang, marca una especie de telón. Más allá de ese punto, la luz no podía viajar libremente porque el universo estaba lleno de plasma opaco. Esta luz primordial, detectable en microondas, representa la superficie más lejana desde la cual podemos recibir radiación. No podemos ver más allá con luz tradicional. Más allá de esa frontera, la historia cósmica solo se puede reconstruir a través de modelos y señales indirectas. Con telescopios como el Planck o el WMAP, los astrónomos han cartografiado el fondo cósmico con gran detalle, encontrando pequeñas variaciones de temperatura que representan las semillas de todas las estructuras posteriores. Esta radiación nos llega desde una distancia que, debido al estiramiento del espacio, supera los 40.000 millones de años luz. Es el eco más antiguo que podemos escuchar directamente, un murmullo tenue que nos habla del universo infantil. Este límite es como una suavidad lejana, un horizonte que se curva a nuestro alrededor. Con el tiempo, los métodos para medir el universo observable se han vuelto más sutiles. La relación entre el corrimiento al rojo y la distancia, por ejemplo, nos ayuda a identificar qué galaxias están cerca del borde. Un corrimiento al rojo extremo, como el de las galaxias observadas por el telescopio James Webb, indica que la luz ha sido estirada durante miles de millones de años mientras el universo se expandía. La distancia que calculamos entonces no es la que había cuando esa luz partió, sino la que existe hoy, medida en una escala de años luz donde el espacio mismo ha crecido. Esta diferencia entre distancia de emisión y distancia actual es uno de los matices más contemplativos en la cosmología. En ciertos lugares del cielo, la expansión es tan extrema que algunas galaxias se alejan de nosotros más rápido de lo que la luz puede avanzar. No porque viajen a esa velocidad, sino porque el espacio entre ellas y nosotros se expande con tal rapidez que sus señales nunca llegarán. Estas regiones representan zonas fuera del universo observable,
lugares donde la luz que ahora se emite nunca alcanzará nuestra burbuja. Pensar en ello es imaginar costas que se alejan eternamente sin que podamos recibir su reflejo. Los años luz son los hilos que determinan hasta dónde llega ese reflejo. Mientras tanto, las lentes gravitacionales permiten entrever objetos muy cercanos a este límite observable. Cuando una galaxia muy distante está detrás de un cúmulo masivo, su luz se curva y se amplifica, permitiéndonos recibir señales que sin esa ayuda gravitacional serían demasiado débiles. Estas imágenes ampliadas son como rescates luminosos que provienen de regiones que rozan la frontera cosmológica. Verlas es como recibir un susurro que viene desde las orillas más antiguas del mapa universal. En lo profundo de esta exploración, entendemos que los límites del universo observable no son límites del universo mismo, son límites de nuestra visión. El universo en su totalidad podría ser mucho más grande, incluso infinito. Pero nuestra capacidad de observar está restringida por la luz y su velocidad, por el tiempo que ha transcurrido desde el Big Bang, por la expansión que estira las ondas luminosas más allá de nuestro alcance. La frontera cambia con el tiempo. Cada segundo, la luz de regiones antes invisibles entra lentamente en nuestra burbuja. El universo observable crece como un círculo calmado que se expande con la edad del cosmos. Con el paso del tiempo, esta frontera adquiere un carácter meditativo. Pensar en ella es reconocer que siempre veremos el pasado, nunca el presente del universo lejano. Es aceptar que nuestras herramientas dependen de la luz y que la luz depende del tiempo. Cada punto del cielo es una ventana a una era distinta. Y los años luz nos ayudan a ubicar cada ventana en su tiempo correspondiente, creando una cartografía temporal tan inmensa como precisa. La imagen final se posa suavemente, un horizonte de años luz rodeándonos por todas partes, una esfera de luz antigua que llega hasta nosotros y que define lo que podemos conocer. Más allá de ese horizonte, el universo sigue existiendo, tranquilo, inaccesible por ahora. Y nosotros, desde esta pequeña esquina de la Vía Láctea, observamos el borde de lo visible como quien contempla el final de un océano al atardecer, sabiendo que, aunque nuestros ojos no puedan ver más allá, la imaginación siempre puede seguir viajando. En ciertos momentos de silencio, cuando levantamos la mirada hacia el cielo nocturno, los años luz dejan de ser solo números y se convierten en un puente íntimo entre el universo y nosotros mismos. No son únicamente unidades astronómicas, son recordatorios suaves de que habitamos un cosmos vasto, antiguo y lleno de historias que comenzaron mucho antes de que la Tierra existiera. Cada año luz es un hilo que une nuestro presente con etapas remotas del universo, un recordatorio de que la luz que hoy acaricia nuestros ojos nació en lugares que ya no existen tal como los vemos. Esa conciencia despierta una sensación calma de continuidad. Somos parte de una narrativa mucho mayor, escrita en distancias y tiempos inimaginables. Pensar que la luz de Deneb partió hace más de 2600 años, o que la de la galaxia de Andrómeda comenzó su viaje hace 2,5 millones, invita a una reflexión profunda. ¿Qué somos nosotros, sino receptores fugaces de esos mensajes antiguos? Nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestras vidas parecen breves en comparación, pero esa brevedad no resta significado. Al contrario, resalta que somos testigos únicos de una historia en expansión. El hecho de que podamos percibirla, medirla y comprenderla en términos de años luz revela una capacidad humana especial, la de encontrar sentido en la vastedad, en la distancia, en lo que está más allá de nuestro alcance físico. En lo profundo de esa reflexión aparece una idea suave. La luz que llega hasta nosotros también interactúa con nuestra propia historia. Los átomos que componen nuestros cuerpos, el carbono en nuestros huesos,
el hierro en nuestra sangre, fueron creados en estrellas que vivieron y murieron miles de millones de años antes de que existiera cualquier forma de vida en la Tierra. Cuando medimos distancias en años luz, estamos midiendo también los caminos por los que viajó la materia que hoy forma parte de nosotros. Somos polvo estelar, una frase tantas veces repetida, pero que cobra sentido literal cuando la observamos con la calma que ofrecen los años luz como unidades de tiempo y memoria. Mientras tanto, la luz que recibimos es un testigo paciente de la evolución. Cada estrella, cada nebulosa, cada galaxia revela etapas que componen el mismo proceso que nos llevó a existir aquí, en un pequeño planeta alrededor de una estrella común. Cuando observamos una región de formación estelar situada a 1000 años luz, vemos un ciclo que también dio origen al Sol. Cuando contemplamos los restos de una supernova en otra parte de la galaxia, reconocemos el mismo tipo de evento que sembró los ingredientes químicos necesarios para la vida terrestre. Los años luz, entonces, nos ayudan a ver patrones que nos incluyen y nos conectan. Con el tiempo, esta conexión se vuelve casi espiritual, aunque anclada en la ciencia. No en un sentido religioso, sino en ese tipo de espiritualidad tranquila que nace de reconocer nuestro lugar en un todo más grande. Sabemos que estamos hechos de polvo antiguo. Sabemos que aquello que observamos en el firmamento son procesos que también nos moldearon. Y cuando pensamos que la luz de una estrella tardó miles o millones de años en encontrarnos, sentimos que formamos parte de un tejido cósmico donde cada rayo, cada distancia, cada latido del universo tiene un eco en nuestra propia existencia. En ciertos momentos, imaginar esos trayectos luminosos crea una sensación de humildad. Nos damos cuenta de que nuestra vida entera es apenas un parpadeo en la escala de los años luz. Un fotón puede viajar millones de años antes de perderse en el vacío o tocar un telescopio terrestre. Durante su travesía, civilizaciones pueden surgir y desaparecer, estrellas pueden nacer y morir, galaxias pueden fusionarse lentamente. Y aún así ese fotón sigue avanzando. Su persistencia, su quieta fidelidad a la velocidad de la luz nos recuerda la lentitud y la grandeza del universo. Pero también hay una sensación de pertenencia. Aunque pequeños, formamos parte de este escenario gigantesco. Somos una de las formas en que el universo se observa a sí mismo. El físico Carl Sagan decía que el cosmos está dentro de nosotros, y aunque la frase parece poética, es científicamente cierta. Los elementos que componen nuestro organismo fueron sintetizados en el interior de estrellas. Los años luz nos permiten imaginar el viaje de esos elementos, desde explosiones estelares hasta nubes de gas, desde la formación del sistema solar hasta el surgimiento de la vida. Cada cifra, cada distancia, contiene una historia que es también la nuestra. Silenciosamente, al contemplar estas escalas, percibimos que nuestra existencia no está aislada. Las estrellas que vemos pertenecen a una misma galaxia que nos acuna en su lento giro. Nuestros átomos resuenan con la historia de estrellas desaparecidas. La luz que medimos con nuestros instrumentos nos cuenta cómo el universo se expande y respira. Y al estudiar todo esto mediante años luz, estamos trazando líneas que nos colocan dentro de un mapa cósmico. Un mapa donde somos una coordenada minúscula, sí, pero absolutamente real. Mientras tanto, la percepción del tiempo cambia. Comprendemos que el tiempo humano, ciclos de décadas o siglos, es solo una capa fina superpuesta sobre una estructura temporal mucho más profunda. Los años luz no minimizan nuestra vida, la contextualizan. Nos muestran que somos el instante consciente de una historia que se extiende hacia atrás durante 8.000 millones de años y que seguirá avanzando mucho después de nosotros. Esta perspectiva, lejos de ser abrumadora, suele traer una paz extraña, la sensación de estar en un punto exacto adecuado dentro de una narrativa mayor. En lo profundo surge otra idea tranquila,
Cada vez que observamos la luz de una estrella, estamos enlazando nuestro presente con el suyo. El hecho de que podamos convertir esa conexión en números, en años luz, demuestra que comprendemos el ritmo de la naturaleza a un nivel íntimo. Entendemos cómo viaja la luz, cómo envejece el universo, cómo se forman los elementos. Esta comprensión crea un lazo entre ciencia y existencia, entre conocimiento e identidad. Y al final, cuando dejamos reposar la mente en estas distancias, aparece una unidad serena. La idea de que somos parte de algo vasto no implica separación, implica pertenencia. Los años luz son el recordatorio suave de que el universo no es ajeno a nosotros. Habitamos su interior, respiramos su materia, somos hijos de su historia. Y cada luz que llega hasta nosotros lo confirma. Somos fragmentos conscientes de un cosmos antiguo que sigue narrándose a través del tiempo y la distancia. Así, los años luz dejan de ser solo medidas para convertirse en una metáfora viva, una forma de recordar que nuestra existencia, aunque breve, está conectada con la expansión, la luz y la memoria del universo entero. En esa conexión hay un tipo de quietud profunda, un reconocimiento silencioso de que pertenecemos a algo mucho más amplio y que de algún modo siempre hemos estado unidos a él. Al llegar a este último tramo del viaje, las ideas que hemos recorrido comienzan a unirse con hilos luminosos que forman una trama serena. Los años luz, que al principio podían parecer conceptos abstractos, se revelan ahora como compañeros suaves que atraviesan todas las historias del cosmos. Son el puente entre el tiempo y la distancia, la medida que nos permite comprender desde las cercanías de la luna hasta los confines del universo observable. A lo largo de este recorrido, la luz ha sido una presencia constante, mensajera, testigo, viajera paciente que avanza sin detenerse, llevando consigo memorias antiguas. Recordamos cómo, en los primeros pasos, descubrimos la esencia de un año luz, la distancia que la luz recorre en un año, transformada en una herramienta que nos ayuda a imaginar lo inmenso. Vimos cómo un segundo y medio nos separa de la luna, como 8 minutos nos separan del sol, como unos pocos años luz nos sitúan cerca de Próxima Centauri. Esas escalas pequeñas fueron la puerta para abrir nuestra percepción hacia distancias cada vez mayores, hacia galaxias que flotan en mares de millones de años luz. Esa primera comprensión estableció un ritmo suave, un latido que marcó todo el viaje. Con el tiempo, la velocidad de la luz se convirtió en protagonista silenciosa. Nos enseñó que su constancia no es solo un dato físico, sino una clave que organiza la estructura misma del universo. Desde los experimentos de Fizeau y Michelson hasta la teoría de Einstein, entendimos que nada viaja más rápido que ella y que gracias a esa velocidad fija podemos convertir el tiempo en distancia y la distancia en memoria. La luz es el metrónomo del cosmos. Luego, al contemplar por qué los astrónomos prefieren usar años luz, descubrimos que esta medida simplifica y da sentido a las escalas cósmicas. Nos permite ordenar la realidad sin perdernos en cifras imposibles. Nos ofrece un modo de ver el universo de manera humana, comprensible, tierna y hermosa. En años luz, el cosmos deja de ser un laberinto y se vuelve un mapa donde cada lugar tiene un nombre y un tiempo asociado. Más adelante, visitamos el vecindario cercano, donde la luna, el sol y las estrellas próximas nos mostraron cómo los años luz actúan como peldaños suaves que conectan mundos. Vimos sistemas dobles, estrellas jóvenes, compañeras invisibles como Sirius B, planetas como Próxima B, cúmulos abiertos que brillan como racimos de luciérnagas. Cada uno ocupa un lugar en esta danza de distancias que la luz revela. En la Vía Láctea, esa isla inmensa de estrellas, aprendimos a ver brazos espirales, cúmulos globulares, nubes de gas y regiones de formación estelar. Los años luz dibujaron las proporciones de nuestra propia galaxia, ofreciéndonos una sensación de ubicación. Estamos
perdernos en nebulosas y cúmulos, los años luz se convirtieron en pinceladas que delinearon sus terrenos. Cada filamento, cada nube, cada cúmulo estelar reveló escalas que van desde decenas hasta cientos de años luz. Vimos viveros estelares, restos de estrellas profundas, corrientes de gas iluminadas por la galaxia. Todo ello mostró que la vida de las estrellas y la evolución de la galaxia tienen dimensiones que solo los años luz pueden describir con suavidad. La luz antigua nos llevó más lejos aún. Nos recordó que ver una galaxia significa mirar atrás en el tiempo. Descubrimos que observar objetos situados a millones o miles de millones de años luz es recibir mensajes del pasado, escuchar ecos de épocas que ya no existen. En ese enfoque apareció la idea del fondo cósmico de microondas, la radiación más antigua que podemos ver, una imagen tenue del universo infantil. En esa misma línea, comprendimos cómo los astrónomos calculan distancias usando la luz. El paralaje nos enseñó a medirlo cercano, las cefeidas nos mostraron cómo medir lo intermedio, y las supernovas y el corrimiento al rojo revelaron las distancias más lejanas. Cada técnica aprovechó un rasgo distinto de la luz, demostrando que esta no es solo un fenómeno visual, sino un mensajero cargado de información. Las galaxias lejanas nos llevaron a archipiélagos de luz que flotan en un océano oscuro y en expansión. Vimos cómo la expansión del universo estira la luz, cómo las galaxias se alejan, cómo la energía oscura acelera ese proceso, cómo la red cósmica conecta estructuras a distancias inimaginables. Aquí, los años luz se convirtieron en un lenguaje para describir la respiración del cosmos. En esa respiración se apoyó la reflexión sobre la expansión del universo. Observamos cómo el espacio mismo puede expandirse más rápido que la velocidad de la luz, cómo hay regiones que nunca podremos ver porque su luz jamás nos alcanzará. Los años luz nos permitieron imaginar ese proceso sin angustia, como una coreografía lenta donde el universo se abre con calma. Finalmente, contemplamos los límites del universo observable, esa burbuja suave de luz que define hasta dónde podemos ver. Más allá de ella sigue existiendo el universo, pero sus señales aún no han llegado. Comprender esa frontera fue como mirar hacia un horizonte sereno, sabiendo que no es el fin, sino simplemente el límite de nuestra visión. Y en la parte más íntima del viaje, reconocimos que los años luz también nos hablan de nosotros. Nos recuerdan que somos parte del mismo proceso que da origen a estrellas y galaxias, que nuestros átomos nacieron en explosiones continuas, que cada rayo de luz que recibimos cuenta una historia que también nos envuelve. Al conectarnos con esos tiempos remotos, sentimos una unidad serena con el universo, como si la luz que viaja durante millones de años encontrara en nosotros un lugar voluntario. Ahora, en este cierre, las ideas se cruzan como polvo de estrellas que caen lento. Los años luz ya no son distancias lejanas, sino senderos que hemos recorrido con la imaginación. Hemos visto cómo la luz nace, viaja, cambia y finalmente llega hasta nosotros. Hemos sentido cómo el cosmos se expande despacio, cómo sus estructuras se entrelazan, cómo cada lugar está unido a otro por el viaje de la luz. Al dejar estas imágenes descansar en la mente, podemos imaginar un futuro partiendo ahora mismo desde una estrella distante. Quizás tardará millones de años en llegar a algún otro punto del universo. Quizás nunca será recibido, pero seguirá viajando, fiel a su naturaleza, avanzando en silencio. Y en esa imagen, en esa luz viajando eternamente, hay una paz cósmica, la sensación de que todo en el universo sigue su curso con suavidad. Y así termina el viaje, no con un cierre abrupto, sino con una sensación de continuidad. Los años luz permanecen allí como caminos siempre abiertos, y nosotros, pequeñas presencias dentro de un cosmos inmenso, podemos descansar sabiendo que cada punto de luz en el cielo es una historia en movimiento, una memoria que viaja, un
instante, se